No hay protección social al margen de la ley. No hay derechos individuales ni colectivos cuando el poder se ejerce desde la arbitrariedad. Por eso no basta con defender la Constitución a tiempo parcial. Antes he señalado que a los partidos que tradicionalmente se han vinculado con la Constitución y, por lo tanto, celebrarla, soy consciente de que su vocación, de los partidos que se enfrentan a los que queremos celebrarla, su vocación siempre ha sido dejarla sin efecto. Antes también he señalado que la defensa de los valores constitucionales tiene una larga tradición en España. Lo que es novedoso es que hoy tengamos que defenderlos con un gobierno enfrente. Lo de este hombre es pura charlatanería. Nadie quiere dejar sin efecto la Constitución, mentecato. Solo que unos quisieran votar un referéndum de autodeterminación de forma legal, porque el intento de referéndum del 1 de octubre en Cataluña fue del todo ilegal, y otros queremos revisarla de vez en cuando para ajustarla a los tiempos, porque las constituciones están hechas para adaptarse a los ciudadanos que vivimos bajo sus normas. Y si las sociedades evolucionan, también deben hacerlo sus constituciones. Por ejemplo, la Constitución estadounidense, que es la más antigua del mundo, ha sido modificada 27 veces desde su promulgación en 1789. Estas modificaciones se han hecho a lo largo de los años para abordar diversos temas y adaptarse a los cambios sociales y políticos. Sin embargo, hay artículos que en 1789 eran fundamentales por la situación política del momento, y hoy en día son, aparte de una insensatez, un grave problema, como por ejemplo el derecho a portar armas. Pero son imposibles de modificar por dos razones fundamentales: la paranoica relación que hacen los estadounidenses entre las armas y la libertad y el espectacular negocio que genera. La intención detrás de su redacción fue permitir que el pueblo pudiera resistir a un gobierno opresivo, garantizando así una forma de equilibrio y control sobre el poder estatal. Su propósito principal era asegurar que los ciudadanos tuvieran el derecho a portar armas, no solo por su autodefensa personal, sino también para poder formar una milicia en caso de que fuera necesario defender la libertad del Estado frente a posibles abusos del poder gubernamental. Ahora trasladar esa idea a España. Y si lo hacéis, dejad que me aleje para que cuando reviente el cerebro no me salpique. Es decir, es como si en la Constitución española hubiese un artículo que permitiera portar armas al pueblo para que en caso de que el gobierno central tratara de abusar de alguna autonomía, ésta pudiera formar milicias y defenderse del Estado central. Lo que quiero decir con esto es que las constituciones hay que actualizarlas y no tenerlas como libros religiosos a los que adorar y rendir pleitesía, porque se pueden volver en contra de la sociedad, como la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que es imposible eliminarla. Se montaría un pollo tremendo en ese país si alguien propusiera tal cosa, cuando es de sentido común, porque ya tienen a la policía y al ejército armado hasta los dientes. Pero como todo el mundo sabe, esa enmienda es intocable. Es evidente que el viacrucis judicial del Gobierno es incompatible con la senda de prosperidad que necesita España. Igual que es evidente que el viacrucis judicial del presidente del Gobierno tiene como final del camino enterrar al Partido Socialista Constitucional. Pero ya son muchas las muestras que ha dado este Partido Socialista y este Gobierno de desprecio a los valores constitucionales. Rápidamente, una amnistía ilegal e inmoral a cambio de una investidura. La ruptura de la caja común. El pacto de presos por presupuestos con Bildu. Las amenazas a la prensa libre. Y recientemente el uso presuntamente delictivo de la Fiscalía General del Estado para perjudicar a adversarios políticos a costa de los derechos de un particular. A ver, rápidamente. Si insinúas que el gobierno está utilizando la Fiscalía General del Estado para perjudicar a Ayuso y dices presuntamente, es porque sabes perfectamente que no es cierto. Dice presuntamente para curarse en salud y luego soltar toda la basura. Es indecente. La ley de amnistía, que entró en vigor el 11 de junio de 2024, no es ilegal, pero su constitucionalidad está siendo evaluada por el Tribunal Constitucional. Se está analizando si la ley vulnera varios artículos de la Constitución española. El pacto de presos por presupuestos del que habla no es correcto. Las decisiones sobre la concesión de beneficios penitenciarios a presos de ETA se han tomado conforme a la ley y no como parte de un acuerdo político. Nadie amenaza a la prensa libre. Solo hay que darse una vuelta por internet para ver las barbaridades que se vierten desde cierta prensa. Aunque quizás se refiera a la pseudoprensa, financiada por las comunidades donde gobierna el Partido Popular, a las cuales, obviamente, hay que poner límites. La Constitución te permite tener una opinión diferente y también mentir. Mentir está muy feo, pero no es delito. Pero tampoco es delito señalar a quienes mienten por intereses políticos y a quienes financian a los que mienten. Y cuando dice esto,
Igual que es evidente que el viacrucis judicial del presidente del Gobierno tiene como final del camino enterrar al Partido Socialista Constitucional. Está volviendo a decir que el gobierno es anticonstitucional. Este tipo está como una puta regadera. No para de decir que este gobierno es ilegítimo e inconstitucional. Es de una deslealtad absoluta. Desde que se ha quitado la gafa se ha echado al monte con lo opuesto. Cuanto más poder acumula el señor Sánchez en el Partido Socialista, más aleja a este de la Constitución. Hoy Sánchez ya ha asumido al Partido Socialista en un proceso destituyente, en el que solo le acompañan sus socios. Solo hay una vía para que el Partido Socialista vuelva a la Constitución. Y esta es la misma única vía para preservar el espíritu de la Constitución. En mi opinión, la única vía para que el Partido Socialista vuelva a la Constitución es que pase a la oposición. El tipo es un mal chiste. La Constitución volverá a estar a salvo cuando este individuo gobierne. Mientras, seguiremos viviendo en una dictadura socialcomunista. Pero estáis escuchando a este pollo. Y eso que hace poco se arrastraba ante los terribles socios del gobierno mendigando sus votos para hacer efectiva su moción de censura. Es evidente que yo no tengo los socios para poder cambiar al gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país. ¿Qué te parece? Bastante rastrero, diría yo. Está pidiendo el apoyo de los grupos que sistemáticamente pisotea con sus declaraciones. Está pidiendo el voto de Esquerra Republicana de Cataluña, Sumar, Podemos, EH Bildu, Junts, PNV... El tipo es patético. El Partido Popular seguirá siendo el primer garante de las instituciones de la España constitucional y del Pacto del 78. No nos importa hacerlo solos en las instituciones, porque hay millones de españoles que comparten con nosotros los valores de igualdad, de libertad y de unión. Y nosotros somos más. Pero es que hasta en eso vuelve a mentir. Si fueseis más, estaríais gobernando, pedazo de paleto. Sin embargo, estás en la oposición y ejerciendo esa oposición de forma desleal y ruin. No solo dentro del territorio nacional, sino fuera, dinamitando todas las iniciativas del gobierno en Europa. Es una absoluta vergüenza. El PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones, sin someterse a chantajes de ningún tipo, ni de un lado ni del otro. Y el Partido Popular va a seguir ofreciendo a España la ambición que la corrupción del gobierno está hurtando a los españoles. Y vamos a devolver a España la ilusión por un futuro compartido. El futuro que tuvimos hace 46 años y que hoy se está sustituyendo por la supervivencia de un político. Pues el ejemplo que ha dado sobre corrupción el Partido Popular cada vez que ha gobernado ha sido fantástico. De hecho, ha sido el ejemplo perfecto de cómo practicarla. Los casos de corrupción del Partido Popular, como todo el mundo sabe, han sido los más escandalosos de España. Estos casos incluyen investigaciones y juicios relacionados con tramas como Gürtel, Lezo, Púnica, Erial o Kitchen. Esta gente es experta en corrupción, por no hablar de sus tejemanejes en Galicia cuando ostentaba la mayoría absoluta. El tipo dice: el PP va a seguir defendiendo sus principios y sus convicciones. Pues si estos son sus principios, no quisiera ver sus finales. Algunos ven la Constitución como una amenaza y por eso la erosionan. Nosotros la vemos como una garantía y por eso la protegemos, la defenderemos y la celebraremos siempre. Muchísimas gracias. Bueno, y con estas palabras termina un discurso absolutamente incendiario. Y aquí tenemos al verdadero Feijóo. Si ya con el texto escrito lee como un analfabeto, cuando tiene que dirigirse al público sin un texto delante, estas son las palabras que consigue articular. No es que me disculpe, pero pido disculpas. Me tengo que ir porque tengo otra cosa, pero estoy convencido que mis compañeros darán buena cita de las intervenciones de nuestros ponentes. Muchas gracias y viva la Constitución española. La clave es que te importe todo una full. De esa forma se supera toda vergüenza. Por no hablar de que al principio de su discurso ha dicho: esta jornada para nosotros es muy importante. Para acabar diciendo: tengo que ir porque tengo otra cosa. Se tiene que ir porque tiene otra cosa. Me pregunto qué cosa podrá ser más importante que estas jornadas. Señoras y señores, esta es la oposición que tenemos. Que no sé si nos merecemos, supongo que sí. La actitud del Partido Popular desde que perdió las elecciones de 2023 es de ataque constante contra el gobierno. Feijóo ha optado por una guerra directa. Lo ha estado haciendo con un rifle apuntando a los órganos vitales de un gobierno legítimo que está sufriendo, además de los problemas que se le presentan a cualquier gobierno del mundo, la deslealtad del principal partido de la oposición. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.